En este video te mostraré la única cosa que hemos utilizado para duplicar nuestra tasa de asistencia, incrementar nuestra tasa de cierre de ventas y la de nuestros clientes en un 30% y obtener muchos más clientes que pagan por adelantado. Y esto básicamente es el sistema de lead scoring o el sistema de puntuación de llamadas de venta. Y si quieres tu copia, abajo en la descripción lo vas a tener. Ahora, antes de explicarte cómo funciona en detalle, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Y primero de todo, mi nombre es Ayman Bouchard, soy fundador de Ventas.io, donde ayudamos a coaches, mentores, infoproductores y agencias a escalar su negocio con equipos de venta del 1%, pueden meter sistemas, todo lo necesario para realmente ir a las múltiples 6, 7 cifras en arriba. Y dicho esto, una de las cosas que hemos descubierto es lo siguiente, y es que cuando estás escalando, estás creciendo, hemos visto en algún negocio, por ejemplo, que tenía 10 llamadas en su calendario, pero de esas 10, solamente el 50% estaba cualificado. Y de ese 50%, solo el otro 50% se presentaba. Lo que hacía que hubiera un montón de ineficiencia en todo el sistema. ¿Por qué? Porque pues había a lo mejor 2 closers, pero realmente no estaban tomando llamadas, era tiempo que se estaba perdiendo la empresa. Y también al final del día, constantes discusiones entre el departamento de marketing y de ventas. Los de ventas diciendo que los leads no son buenos, que no llegan buenos leads. Los de marketing diciendo no, es que los de ventas no están haciendo bien su trabajo. Y al final no hay claridad realmente de cuál es el verdadero cuello de botella. Entonces, para eso exactamente está creado este sistema que te voy a mostrar hoy. Para realmente aumentar esa eficiencia, que haya una clara comunicación entre ambos departamentos, marketing y ventas, como consecuencia que puedan crecer de la mano. Y no solamente eso, sino que pues tu equipo deje de perder tiempo, tú dejes de perder tiempo y también que aumentes mucho la capacidad de ingreso que tienes. Porque el momento en que empiezas a optimizar, no solamente dejas de perder el tiempo, sino ese tiempo que ganas, aumentas la productividad y como consecuencia tu facturación se multiplica. Así que, dicho eso, aquí te voy a mostrar exactamente cómo funciona la herramienta que utilizamos y también vamos a profundizar en las diferentes formas para entender por las que un prospecto no se presenta a la llamada de venta, pero también te voy a mostrar algo que casi nadie está utilizando y lo que hace es que incluso si solamente tienes los leads, es decir, que ni siquiera han llegado a agendar llamada, cómo hacer para que esos leads se conviertan en llamada de venta. Entonces ahora ya no estamos hablando de duplicar tu tasa de asistencia, sino que la estamos triplicando, incluso multiplicando por 4. Así que dicho eso, vamos a verlo. Ahora que estamos aquí, ya te voy a mostrar realmente cómo funciona la calculadora de puntuación de llamadas de venta. Pero antes de ver estos detalles, antes de llegar a esta parte de la llamada de venta o de que mismamente hayan agendado, hay ciertas cosas que podemos optimizar que pueden marcar una gran diferencia y simplemente con eso multiplicar tu tasa de asistencia, tu porcentaje de cierre de ventas, la calidad de cliente que atraes y te lo voy a mostrar aquí, ¿vale? Entonces, la forma en la que te voy a explicar va a ser de que lleve de menos trabajo a más trabajo. ¿A qué me refiero? Cómo podemos optimizar el proceso de ventas de manera desde la parte que requiera menos esfuerzo por tu lado o de tu equipo a donde ya sí que requiere más trabajo, más horas, mayor inversión de tiempo, esfuerzo. Entonces, lo primero es la audiencia. Por ejemplo, segmentando bien. Es decir, no es lo mismo querer, pues, apuntar a profesionales y segmentar a eso que apuntar a todo el mundo y, pues bueno, te llega todo tipo de lead. Luego está el mensaje, que literalmente hoy en día esto es lo que más importa y es ese mensaje, ¿no? No es lo mismo decir, te ayudo a multiplicar tus ventas, que sí, pero honestamente, o te ayudo a multiplicar tus llamadas agendadas, que me pasó, y que te lleguen de repente, pues, en mi caso que quería coaches, mentores y agencias, y me lleguen agentes de real estate, placas solares y cualquier cosa que no es el cliente. Por eso es muy importante empezar, por ejemplo, con un mensaje claro y es, si eres coach, mentor, infoproductor o agencia, en este caso ya sea para orgánico o para ads, es muy importante el mensaje. Esta es la base, ¿vale? La oferta y el mensaje son claves, porque en base a esto es el 90% del trabajo. Ahora, una vez tengamos eso, normalmente ahí van a ir a un recurso, ya sea un webinar, un DSL, una VSL, un contenido mismamente que tienes en tus redes sociales, un video de YouTube como este, o simplemente un PDF, cualquier cosa. Ahora, en este caso, ¿vale? Por ejemplo, cuando lo que hacemos es tenemos un opt-in, ¿vale? Si no tienes opt-in, no recoges datos, pasaremos directamente aquí. Pero la mayoría de los casos, si lo que haces es tomar datos como número de teléfono, correo, la mayoría esperan que a partir de ahí ya la persona llegue, agende y ya. Y pierden muchas veces tiempo, energía, incluso dejan un montón de dinero sobre la mesa, porque no todo el mundo que deja sus datos realmente agenda la llamada.
Entonces, aquí lo que vamos a hacer para optimizar esto y tampoco dejar que pase cualquiera la llamada es lo siguiente, y es el sistema del STRMDR. Entonces, básicamente, automáticamente, esto es un caso nuestro, ¿vale? Ahí pues entraron varios leads, 1, 2, 3, 4, pero de esos 4, como vemos, solamente agendó uno, ¿vale? No, perdón, 4 no, 5. Y de esos 5 solamente entró una llamada agendada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues sí, puede ser que a lo mejor no era el cliente o puede ser que por cualquier razón no llegaron a agendar. Entonces, automáticamente lo que se hizo aquí fue en los primeros minutos, literalmente los primeros 5 o 10 minutos, se les llamó a estas personas. De este caso, pues, por ejemplo, se recuperaron 2 personas, literalmente. Entonces, de solamente tener una llamada agendada, ahora pasamos a tener 3. Que significa que, pues en este caso, con la misma cantidad de leads hemos obtenido muchas más llamadas de venta. Y lo mejor de todo es que no son ya llamadas sin más, sino que el CTRMDR se ha encargado de filtrarlas, de conectar, de darles esa experiencia, de mandarles algún recurso para nutrir. Como consecuencia, la llamada de venta van a llegar mucho más nutridos, con mayor conciencia, pero además nos aseguramos de que son el cliente que realmente queremos trabajar con él. Y ahora te voy a explicar más en detalle cómo hacerlo también de manera más automatizada. Pero en este caso, como digo, esto es clave. Es clave porque lo que hace es literalmente facilita todo, acelera todo el proceso e incluso la persona con la que ha agendado lo que hacemos es contactarla vía mensaje para también asegurar y confirmar la cita. Entonces, ese TMDR hace eso y ahí automáticamente lo que hacemos es actualizar el sistema de puntuación de llamadas de venta y de leads que llegan. Como consecuencia, hay una información y hay conexión entre el departamento de marketing y ventas. Es decir, setting nosotros lo incluimos en sistema de ventas y luego está marketing. Pero al final esto es como MDR, básicamente es Marketing Development Rep y es esa unión entre ambos. Así que ahí realmente es para entender, lo que queremos es ir optimizando cada parte al máximo para ya que cuando lleguen al calendario sea donde menor esfuerzo requiera. Pero aún así, si llegan a llegar, ahí es donde vamos a utilizar la calculadora y es lo que quiero que veas. ¿Sí? Entonces, dicho esta parte, lo que te voy a mostrar es lo siguiente. Y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Te voy a mostrar en orden de qué requieres para poder aumentar esa tasa de asistencia de más fácil a menos fácil, ¿vale? Y es por qué las personas no están asistiendo a una llamada de ventas, por ejemplo. Como digo, esto te lo voy a ordenar de lo menos común y fácil de arreglar a lo más común y difícil de solucionar y te voy a cubrir, ¿vale? Cómo resolver cada uno, no te preocupes. Entonces, por un lado, no sabían que tenían la llamada, ¿vale? Parece que no, pero hay gente que literalmente lo hemos visto, que ni siquiera se acordaban de que tenían la llamada. Otro, no sabían cómo unirse a la llamada. Estaban confundidos acerca de qué es lo que iban a obtener de la llamada. Acuérdate, una persona confusa no toma acción. Se sintieron abrumados o intimidados por la llamada. Esto lo he visto muchas veces, ¿no? Tipo que un montón de recordatorios, que si le escribe el closer, el setter, y todo por todos lados y le bombardean y se abruma y ya siente mucha resistencia. O no creyeron que valiera la pena su tiempo, es decir, no era algo urgente, único, suficientemente doloroso como para decir me voy a apartar tiempo de mi valioso día para tener una llamada con vosotros. Entonces, aquí lo que hemos traído, un STRMDR, solucionamos prácticamente todo lo anterior, porque literalmente lo que hacemos es llamar y ahí oímos, escuchamos al cliente muy bien y sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo o por mensaje y obtenemos pues esa información, ese feedback y ahí es donde pues tenemos esa capacidad de poder direccionar a la persona en la mayoría de los casos. Pero como digo, también te voy a mostrar cómo solucionarlo sin depender de personas. Entonces, la pregunta, ¿quieres que todos asistan a una llamada de ventas? Absolutamente no, ¿vale? La mayoría de las tasas, las bajas asistencias y de cierre, se podrían resolver simplemente asegurando de que solo prospectos cualificados estén en tu calendario, ¿vale? Entonces, primero tienes que hacer lo siguiente y es identificar qué es un prospecto cualificado para ti, es decir, es blanco y negro. Porque realmente si no tienes claro, esto es cualificado, esto no es cualificado, vas a tener ahí un lío y que luego ya crees un proceso, un sistema para evitar que las personas equivocadas llenen tu calendario, ¿vale? En nuestro caso tenemos requisitos de quién debe ser nuestro cliente, cuánto debe estar generando, qué tan avanzado es, eso, con quién es la persona que queremos trabajar y que sabemos que podemos garantizarles resultados. Y como digo, literalmente haciendo esto bien, perfectamente puedes duplicar las llamadas de venta cualificadas simplemente cogiendo a las personas que veías ahí, liberando esos espacios y acelerando todo el proceso de ventas e incluso reduciendo el número de closers que se requieren, porque ahora ya no perdéis tiempo, aumentas comisiones, equipo más feliz y como digo, aumentas la cantidad de ventas que se cierran por día y empiezas a optimizar toda la maquinaria hacia eso.
¿vale? Entonces, como digo, la forma más fácil y sólida de definir qué es una llamada de ventas es utilizar lo siguiente, y es la calculadora de lead scoring o de puntuación de llamadas de venta, que como digo, tendrás el link ahí. Y en este caso, funciona de la siguiente forma, ¿vale? Vamos a puntuar del 1 al 4. Obviamente, esto es para 7 cifras, pero ya cuando he trabajado con empresas de 8 cifras, ¿vale? Normalmente en Haspot ya tienes un sistema para hacer esto, ¿vale? Normalmente en Haspot ya está como todo muy integrado, ya puedes ahí elegir, seleccionar, incluso decir, tienes como 20 opciones para seleccionar de dónde ha venido el cliente, qué tipo de cliente es mucho más avanzado, mucho más complejo. Ahí ya estoy hablando de también cuando tienes pues más de 10 closers. Si tienes alguna pregunta al respecto de cómo hacerlo, eso no lo cubro aquí, pero mándame un mensaje y estaré encantado de explicártelo. Entonces, yendo a esta parte, como digo, simple, es súper simple porque queremos también mantener nuestro negocio simple, nuestros valores. Lo primero es eso, ¿vale? Es en base a qué lo cualificamos o no. Lo primero, si no es un coach, no es un mentor, agencia o infoproductor, le damos un o no cualifica, ¿vale? Porque solamente sabemos que queremos trabajar con este tipo de cliente. Coaches, mentores, agencias, infoproductores o que tienen un servicio online, high ticket. ¿Es dueño de un negocio online con un ticket de más de 1.000 euros? Bueno, le damos un 2. Que normalmente muchas veces descartamos a estos, pero en alguna ocasión aquí es donde el setter hace el trabajo, filtra y vemos realmente si encaja o no. Luego, para quitar dudas. Luego, bueno, un consultor. Y ya el mejor de todos, eso es lo que normalmente sabemos que son venta, son el cliente más feliz, con el que más disfrutamos trabajar y el que más resultados genera también, ¿vale? Entonces, en este caso, un coach, un mentor, una agencia, infoproductor. Luego, otro dato también que utilizamos, la facturación actual, ¿vale? Que, como digo, que esto viene en la calculadora para que tú también lo puedas hacer. Y realmente, pues vale, si está generando menos de 3.000 euros al mes, en nuestro caso no cualifica, ¿sí? Si está haciendo entre 3.000 y 10.000 al mes o tiene una oferta pivotable, es decir, que haciendo un pequeño cambio en su oferta, eso va a crecer como la espuma. En ese caso, si le damos un OK, igualmente conversamos, escuchamos, vemos realmente, analizamos y en base a ello decidimos si es algo con quien podemos ayudarle o si está en el punto real para poder llevarlo al siguiente nivel. Y si no, también pues simplemente se le hace saber. 3, pues aquí está entre los 10.000 y los 25.000 y ya luego pues estos son los que más rápido escalan también 25.000 a 50.000. Normalmente, como digo, si ya está haciendo más de 5.000 euros al mes, para nosotros normalmente ya suele ser luz verde, pero igualmente queremos identificar otras cosas. La geografía también es importante, pues hay, por ejemplo, cuáles son los países que no cualifican y los países poco cualificados. Cuando no cualifica, cuando está en uno, directamente lo que va a ocurrir es que el sistema lo va a descartar. Y también otra de las cosas es eso, ¿no? Pues vale, ¿cuáles son esos países? Si tienes preguntas, no te preocupes, que aquí también están los códigos de todos los países que hay, para que, pues literalmente cuando entra un nuevo número de teléfono, identificar, oye, ¿de dónde es esta persona? Luego, por ejemplo, Costa Rica, Colombia, México, Perú, tenemos Chile, tenemos bastantes clientes, muy buenos clientes de esos países también, algunos también de Argentina. Y luego el mejor normalmente nos viene de España y Estados Unidos. Y ya, por último, también en base a la calidad de respuesta al calendario. Las preguntas que ponemos nos fijamos en eso. Por ejemplo, si alguien mete datos falsos o una respuesta falsa, descualificado directamente. Si habla muy poquito, bueno, le damos un 2, ¿vale? Ahí hay que filtrarlo. Si nos un 3 o un 4, es decir, que es detallado, es claro, y muy detallado, eso es un 4. Ese es el mejor, cuando explica muy en detalle. Por ejemplo, sí, mi cuello de botella actual es la falta de tiempo porque no estoy pudiendo llegar a atender a todos los leads que tengo, todos los seguidores que tengo y por eso no puedo estar haciendo setting, entonces requiero poder liberar mi tiempo. Bueno, sabemos que es eso. Y mi objetivo es poder escalar a los 100.000 euros al mes. Ok, vale, bastante detallado. Entonces, aquí es lo que vamos a lo siguiente y es cómo funciona esto, la calculadora. Y es, si vemos aquí hay un truco y es que el promedio de 4 más 4 más 2 más 4 no es 2. Entonces, ¿por qué sale 2? Porque lo tenemos puesto así. En este caso, ¿vale? Digamos que si de repente fuera todo un 4, ¿sí? Lo que ocurriría sería lo siguiente. Y es que lo que va a pasar es que vas a ver que va a cambiar automáticamente. Y bien, como ves aquí, pues simplemente haciendo este cambio, ¿vale? De repente, la suma total nos va a dar 4. Ahora, ¿qué ocurre? Si de repente tiene todo 4,
pero vemos que la facturación actual es un 1, automáticamente se vuelve un 1, es decir, queda totalmente descartado. Si es un 2, también lo dejamos en un 2. Y si es un 3, pues bueno, ahí ya realmente, como digo, saca el promedio. Pero en este caso, si por ejemplo tuviéramos un 2 aquí, automáticamente nos lo tira para 2. ¿Por qué? Porque lo que queremos es 4 absoluto, 3 absoluto. Entonces, realmente en base a eso sabemos identificar. Si, por ejemplo, ahora nos saliera pues eso 1, sabemos que, oye, vale, no cualifica. Es muy, muy mínima la excepción. Entonces, ¿qué acciones se hacen en base a esto? Si, por ejemplo, nos sale 1 rojo, directamente cancelamos, no cualifica. Si nos sale 2, le damos a marcar como libre, ¿vale? El setter hace el triaje, llama, filtra y en base a eso hace lo siguiente, ¿vale? Es decir, en base a eso va a coger y o va a puntuar, le va a dar un 1, un 2, un 3, un 4. Aquí estarían los datos. Y lo que va a hacer es, en base a eso, o deja igual, o lo cancela, o le sube la puntuación. Y ya luego el 3 aprobado, el 4 también, pues mejor, aprobado, ¿sí? Entonces, literalmente es eso. Como digo, si tienen un 2 es porque los ingresos actuales o el promedio actual se convierte en 2. Sobre todo en estos, ¿vale? Solamente en la facturación actual, en ingresos y la geografía, porque hemos visto que muchas veces hay países que, por ejemplo, por lo que sea, tienen dificultad para poder pagar online simplemente por un tema que tienen. Por mucho que queramos ayudarles, está muy complicado. Y luego, como digo, pues ahí realmente ya si han sido un 4, o un 3, es el mismo líder del equipo, el closer, quienes se encargarán de atender a la persona y también, pues obviamente en base a ello, ver la data, si por ejemplo es un cliente que cualifica, no cualifica, pero mayormente ya debería cualificar, ¿sí? El closer ahí hace el trabajo, pero tampoco descartamos que el setter tenga que hacer esa parte de filtrado. Es decir, si solamente tenemos el lead, recuerda, es el setter quien lo filtra. Y ahora que hemos entendido eso, como digo, tendrás esta calculadora ahí abajo. Después de haber creado tu calculadora de puntuación de llamadas, ¿vale? Ya podemos utilizar otros procesos para asegurarnos de que tu calendario solo se llene con prospectos de un 3 y un 4. Y como digo, que sea también más automatizado y no tan manual, ¿vale? Siempre, como digo, si puedes automatizarlo antes de hacerlo manual, hazlo. En nuestro caso, por ejemplo, cosas, pues eso, las preguntas del calendario, en este caso, haz preguntas directas, sin rodeos. También pon ejemplos específicos que te ayuden a filtrar y saber también identificar si es el cliente o no es el cliente. Ejemplo, estás en este punto, en este punto o en este punto. Y eso, si no cualifica, automáticamente cancelamos la cita y los dirigimos a una página pues, de descualificación, un correo de mensaje informándoles, pues eso, por qué no avanzan en el proceso. Y como digo, siempre, siempre, siempre permitimos que expresen, pues eso, que digan, oye, pues no, yo estoy en este punto, esto es lo que he visto. ¿Para qué? Escucharlo y recibir feedback, porque a veces una automatización también puede fallar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el proceso de curación o de filtrado manual? No importa qué tan claras sean las preguntas en tu calendario o aplicación, siempre habrá prospectos no cualificados que agenden en tu calendario, un 20% normalmente. Y aquí es donde resulta útil tener a alguien como un CTRMDR que revise manualmente las llamadas de venta y confirme si es el mejor uso del tiempo de todos, ¿vale? Como digo, esto es mucho mejor que tener que llevarlo a una llamada de venta, reservar toda una hora para luego darte cuenta de que no, ¿sí? Y con eso al final, ¿por qué? Porque muchas veces cuando un lead ya da indicios de que no, si lo metes a una llamada de venta de una hora con un closer o contigo, mayormente te vas a dar cuenta de que vas a perder tiempo o no se van a presentar. Hay excepciones. Entonces, pero como dicen, ¿no? La excepción no hace la norma. Así que tras eso, como digo, minimizamos la cantidad de personas que hablan con un prospecto, ¿vale? En cualquier momento, eso es muy importante. No está el closer y el setter y mm, no, ¿vale? Y eso realmente lo hacemos coordinando a través de un canal en Slack, que es el de llamadas agendadas o citas reservadas, para que haya una comunicación fluida. Es muy importante eso, ¿sí? Entonces, como digo, al final ahí lo que puedes hacer es enviar esa puntuación al CRM para aseguraros de que está todo claro y de que el closer también, o en este caso si eres tú el que sigue cerrando ventas, también tengas claro, vale, es una persona que cualifica, no cualifica. Doble reserva, ¿vale? La doble reserva ocurre cuando programas dos llamadas de venta al mismo tiempo para el mismo vendedor, ¿vale? Y esto dirás, vale, pero ¿cómo ocurre? Bueno, ahora te lo explicaré, pero al final lo que hacemos es cuando tenemos un 2 que no estamos tan seguros o alguien no ha respondido al mensaje de confirmación, lo que hacemos es de que dentro de Google Calendar, ¿vale? Automáticamente
lo que hacemos es marcar a la persona como libre. Es decir, entramos dentro del evento, lo seleccionamos y hay una opción que pone libre. Automáticamente eso lo que permite es que puedas agendar una llamada encima de esa. En caso de que te confirmen de repente, pues vale, lo bloqueas. Es decir, si no confirmas y ves que no está tan cualificado, simplemente lo mantienes ahí hasta el final, porque como decimos, ¿no? Pues si viene un lead más cualificado, es mejor que tome ese hueco. Y si no, pues bueno, mejor que nada, vamos a asegurarnos. Entonces, al final del día, lo que vamos a hacer es priorizar sobre todo, como digo, esos que son un 3 y un 4. ¿Puede ser arriesgado? Sí, pero normalmente si lo haces bien y lo haces correctamente, lo que va a hacer es aumentar significativamente la velocidad de las ventas que cierra tu empresa y realmente también, pues como digo, la calidad de personas con las que habláis y todo en sí el proceso de ventas entero. Entonces, automáticamente también, ¿vale? Lo que hacemos es también minimizar cualquier reacción negativa en caso de que ambos se quieran presentar con, pues eso, comunicación y verificación unos minutos previos. Eso también lo tenemos en cuenta. Y por lo que sea, como digo, priorizar siempre, priorizar y saber tener eso. Y en caso de que la persona no haya confirmado, no haya presentado indicios de nada, ahí se le hace saber por un mensaje, oye, no confirmaste, ahí se filtra y en base a ese filtro ahí se ve si cualificaba se le reagenda, si no, directamente se le cancela. Ahora, otra de las formas, mensajes de recordatorio para llamadas, ¿vale? Como digo, esta es la solución más simple, más fácil y es la menos común, ¿vale? Normalmente la razón de que no se presenten a la llamada no es esto es muy fácil de implementar, pero igual si no lo tienes, hazlo, ¿vale? Para aumentar la tasa de asistencia merece la pena. Entonces, en este caso, como digo, son recordatorios, plantillas automatizadas, por ejemplo. En este caso, normalmente evitaría más el hecho de tener tanta automatización. Si, por ejemplo, tienes un setter que haga eso, ¿para qué? Para que no se sienta tan frío, tan impersonal y que realmente, como digo, mira, es diferente a lo que todo el mundo hace, porque todo el mundo ahora manda el típico correo automatizado que se ve a kilómetros y no están dándole esa prioridad a la parte personalizada. Entonces tenéis que entender una cosa, y es que ¿qué ocurre cuando una persona está expuesta mucho a algo? Se vuelve más sofisticado y está ya entrenado a ignorarlo. Es lo que ocurre con la publicidad, con todo a medida que avanza. Por eso lo que queremos también es, oye, ver otras formas, como por ejemplo un setter, que se encargue de contactar, de hacer esos recordatorios y hacerlo de forma más personalizada y genuina. Eso también aumenta la confianza de cara a la llamada de venta. Como digo, también lo hemos observado, no hay esa data que lo pruebe, pero cuantas más notificaciones reciba un prospecto antes de la llamada, más probable es que asista, ¿vale? Entonces, también sin sobresaturarlo. Es muy importante eso, pero al final, ¿por qué? Porque a la gente en el día a día tiene un montón de cosas y se le puede olvidar. Entonces, eh, recordando, lo que hemos visto es que hay un 94% de tasa de asistencia y las veces que no se recuerda y pasan varios días, hay un 50%. Entonces, esto es en nuestra data. Obviamente en el tuyo puede variar un poco, pero te puede servir de base. Ahora, en su lugar, ¿vale? Lo que queremos es lo que he dicho. Queremos crear esa experiencia personalizada. En vez de solamente tener automatización, vamos a usar un setter MDR o integrar que alguien de nuestro equipo haga eso. Y al final del día lo que va a hacer es que sea mucho más personalizado. Luego, dentro de esto también, otra de las cosas para aumentar la cantidad de asistencia y llamada. Un error muy grande es tener 14 días disponible el calendario. No, la gente va a agendar, se va a enfriar y se les va a olvidar. En nuestro caso, ¿vale? Permitimos que sean solo 72 horas y solamente hay excepción cuando estamos muy a full, pero igualmente tratamos de que no sea más de 5 días, ¿sí? Entonces, como digo, si tienes ya reservas y llamadas de más de 5 días de antelación, ahí es buena señal de que tienes que meter un closer. Tengo un video, ¿vale? También que dice cómo construir un equipo de ventas del 1%. En este comentario también tendrás el link. Lo vas a poder ver 100% en caso de que pues estés en el punto para ello. Como digo, también algunas personas dicen que es mejor no permitir que los prospectos agenden inmediatamente, ¿vale? Hay gente que dice, no, es que no es bueno que alguien agende directamente porque es mejor dejarles un espacio para nutrirlos, lo cual realmente es lo opuesto a tener un proceso de ventas eficiente, ¿vale? La mayoría de prospectos lo quieren cuanto más rápido mejor. Si alguien acaba de agendar es porque está más caliente, es porque tiene la información más reciente, es porque tiene tal vez el dolor más emergente de alguna forma o algo ha hecho clic en su cabeza y si dejas que pasen los días de repente se le olvida.
Entonces, por eso es muy importante. Ahora tienes que entender, si aún estás tratando de explicar a tu prospecto quién eres y qué te hace diferente después de que agenden la llamada de ventas, estás en desventaja. Y vas a tener un calendario lleno de compradores de bajo nivel. Por eso también el CTRMDR ayuda a acelerar eso. En caso de que hayan agendado, lo hacemos con el Speed to Lead. Entonces, antes de que llegue ya el tiempo de la llamada, por ejemplo, filtramos, nutrimos un poco y automáticamente eso también eleva la conciencia. Y una de las cosas que hemos visto es incluso la capacidad de literalmente nada más agenda, pasarlo directamente a una llamada de venta. Es decir, que si la persona tiene la disponibilidad en el momento, pum, pasarlo a cierre. Y esto lo aprendí de Jeff Bezos en su libro de como cartas al shareholder, algo así, no me acuerdo muy bien el nombre, pero de lo que habla básicamente es eso, ¿no? De la importancia de la velocidad y la optimización y cómo eso ayuda a generar mucho, mucho dinero en su empresa y en cualquier negocio. La velocidad manda. Así que otra cosa, por ejemplo, es la página de gracias, ¿sí? En nuestro caso, ¿vale? Nuestra página de agradecimiento tenía antes un montón de entrenamientos, vídeos, testimonios, tenía muchas cosas. Luego, tras analizarlo, descubrimos que cuanta más información teníamos en la página, menos tiempo pasaban las personas en ella, ¿vale? La simplicidad es clave. Ahora, pues verás que también una de las cosas es que nuestra página antes estaba desconectada del resto del mensaje y como consecuencia no había esa coherencia y no hacía referencia a todo lo demás ni a los siguientes pasos exactos. Por eso es muy importante, como digo. Ahora nuestra página es simple, clara, consistente y alineada y, como digo, con mucha intencionalidad. No sirve cualquier página sin más. Otra cosa que puedes hacer para aumentar también el show up rate o lo que es la tasa de asistencia, elimina estas dos palabras de tu vocabulario, ¿vale? Una de las razones por las que los prospectos no asisten a una llamada de ventas es porque o bien están confundidos acerca de qué se trata la llamada, no saben en qué va a consistir. La mayoría, como digo, de mensajes están dirigidos a público general o intermedio y que transmiten que la llamada de ventas no es realmente una llamada de ventas. Por ejemplo, consulta gratuita. Entonces la gente va y lo toma sin una mentalidad realmente de querer invertir o hacer un cambio en su vida. Y no hay compromiso, como consecuencia se te llena el calendario de leads no cualificados. Y como digo, mientras que la mayoría de mensajes que sí que se dirigen a públicos más cualificados, lo que hacen es generar resistencia. En este caso, pues no sé, ver si encajas. Entonces, por eso es muy importante eliminar esas palabras, ¿no? Por ejemplo, consulta gratuita o ver si encajas, porque realmente eso también genera mucha resistencia de ventas. Entonces, en este caso, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que entender es cómo utilizar esto. Depende de la sofisticación de tu mercado y la saturación, tienes que utilizar cosas que sean de mayor intencionalidad. Por ejemplo, en vez de demostración simplemente, pues una consulta. En vez de consulta gratuita, pues sesión de descubrimiento, ¿vale? Por ejemplo, cambia. Obviamente también tengo un video donde explico cómo diferenciarte en un sector saturado y en un mercado saturado y generar millones. Y hablo de eso de los niveles de sofisticación, así que te servirá por ese lado. Y al final, ¿vale? Siempre vas a tener, como digo, menor disponibilidad en tu calendario de ventas de lo que tienes personas que podrían agendar en él. Por lo que querrás reservar esa disponibilidad para los que tienen mayor intención posible. Muy importante, ¿sí? Al final del día, como digo, es más importante que literalmente midas eso, midas realmente cuál es el ingreso promedio más alto de cada llamada agendada. Y es cuánto dinero recaudas en un mes dividido por las llamadas de ventas realizadas. Y tú haces un análisis ahí, vale, de tantas llamadas que tenemos, estamos logrando generar tanto cash. Como consecuencia, por llamada estamos logrando tener tanto, ¿vale? Entonces es muy importante poder siempre medir todas las métricas. Y al final parece una tontería, pero el simple hecho de utilizar una u otra palabra va a generar resistencia, menos resistencia, va a dar más claridad o menos claridad. Algo que te recomiendo es que te hagas un funnel hacking, analiza tu proceso de la A a la Z desde que ven un contenido o un anuncio hasta que van a agendar, ¿sí? Y ahora, esta es la más grande de todas, la razón número uno por la que los prospectos no se presentan, ¿vale? En este punto, como digo, hemos cubierto todas las formas ya técnicas e inmediatas para aumentar tu tasa de asistencia, lo que, como digo, si se implementa va a llevar a más llamadas de venta, más acuerdos, más ventas cerradas y más dinero en tu bolsillo. Así que dicho esto, como digo, hay una razón por la cual no tienes esa tasa de asistencia que te gustaría, más llamadas y más acuerdos cerrados.
Y como mencioné al principio, esta es la razón más común, pero también la más difícil de cambiar. Y es que o bien no sabían que tenían la llamada, no sabían cómo unirse a la llamada, estaban confundidos sobre lo que iban a obtener de la llamada, estaban abrumados o intimidados por la llamada y es esta, ¿vale? Aquí está. Esta es la más difícil de arreglar, pero la más común normalmente y es la más importante. No pensaron que valía la pena su tiempo. No era algo urgente, único, doloroso, ¿vale? Y es que eso es lo que tienes que entender. No importa cuántos sistemas, automatizaciones o miembros del equipo tengas, que si el prospecto no tiene claro cuál es el problema que le ayudas a resolver, por qué eres único en el mercado y por qué necesitas resolver este problema ahora, el crecimiento nunca se va a ver fácil para ti. ¿Vale? Piensa esto. Si tuvieras la oportunidad de que Alberto Chicote te cocinara una cena, o Dave Ramsey, ¿ignorarías la llamada de ventas necesaria para obtener esta cena? ¿Sí? Es decir, un chef Michelin de los mejores de España, ¿la ignorarías? Si tuvieras la oportunidad de que Alex Hormozzi, que ha generado más de 100 millones con su negocio, asesorara tu negocio, ¿ignorarías la llamada de venta necesaria para obtener esa consulta? Si tuvieras la oportunidad de que Cristiano Ronaldo te diera lecciones de fútbol, ¿ignorarías la llamada de venta necesaria para que pudieras obtener esas lecciones? ¿Te importaría si te enviaran demasiados recordatorios para la llamada de ventas? ¿Te importaría si solo pudieran hablar contigo dentro de 4 semanas? ¿Te importaría si sus recordatorios de llamada fueran automatizados? ¿Te importaría si no tuvieran una página de gracias? No, eso es porque son únicos, transmiten autoridad y sabes lo que obtendrás de ellos sin siquiera preguntar. Entonces, por eso es muy importante esta parte. Y realmente, como digo, es lo más relevante, viene desde el inicio, desde el mensaje, pero luego si no logras hacer eso, esa es la razón por la que también usamos un sistema de STRMDR, ¿vale? Y por eso le hemos invertido tanto tiempo, energía y dinero en construir esta marca y un mecanismo único como este, ¿vale? Al final lo que va a permitir es, como digo, posicionarte de manera diferente a ojos de los demás, dar un trato mucho más personalizado, y realmente no es algo que estés tratando de optimizar para darte solo un 5% o 10% de mejora. No es lineal, es 10x. Literalmente es exponencial, es lograr un 10.000% más. Así que simplemente, ahora para acceder al documento, junto a la tabla de puntuación de llamadas de venta, abajo en la descripción tienes ya el link. Y con todo ello, ¿vale? Ahí realmente si ahora mismo también te estás preguntando, oye, pues me gustaría que me implementarais esto dentro de mi negocio, me gustaría saber más cómo hacerlo, pues bueno, en ese caso también no dudes en agendar una llamada abajo, ¿vale? También hay otro vídeo que explica cómo funciona el CTRMDR en detalle si quieres saberlo, pero más allá, lo más importante de todo eso es que entiendas que lo más importante es optimizar. Optimizar e incluso los detalles más pequeños pueden marcar diferencias muy grandes como es este caso. Así que dicho eso, me digo de vuelta, abajo tienes el link y si quieres saber cómo podemos implementar un CTRMDR en tu negocio, un sistema de CTRMDR donde nos encargamos nosotros de todo el trabajo pesado por ti, donde literalmente lo que vamos a hacer es encargarnos de toda la parte para que tú te puedas enfocar en tu área de genialidad, como consecuencia puedas crecer tu negocio, escalarlo. Así que si quieres saber cómo hacerlo, también no dudes en agendar una llamada abajo y más allá. Espero que te haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente video.